Hola amigos, recibir la gracia en vano. ¿Será posible que alguien reciba la gracia de Dios y que el resultado sea que la haya recibido en vano? Bueno, la Biblia habla de eso y hoy quiero seguir lo que empecé la semana pasada hablando de 1 Corintios 15:10, donde leemos: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dos veces realmente aparece este término de recibir la gracia en vano. Pablo lo repite en 2 Corintios 6, versículo 1, donde dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hemos visto de que la gracia de Dios tiene que ver con nuestra nueva identidad en Cristo. Esta nueva identidad que por gracia, o sea que por un favor inmerecido de parte de la voluntad soberana de Dios que hemos recibido, esta gracia nos ha dado una nueva identidad, una nueva posición y acompañada con nuevos recursos con tal de que cumplamos nuestro nuevo propósito en la vida. O sea que la gracia es algo que opera y funciona hacia nuestro futuro, llegando a la meta, cumpliendo el propósito de nuestro nuevo nacimiento. La misericordia de Dios está más dirigida hacia el pasado, lo que éramos, lo malo que hicimos, pero la gracia realmente en la Biblia, aparte de su aspecto de misericordioso, de perdón de pecados, la gracia realmente constituye una fuerza que nos capacita a caminar en los recursos y la nueva identidad que nosotros hemos recibido naciendo de nuevo en Cristo. Eso es la tarea del cristiano, averiguar para qué he recibido yo la gracia de Dios. Y obviamente uno puede recibir esta gracia, pero la recibe en vano. Ahora aquí no estamos hablando de nuestra salvación eterna, porque alguien que ha recibido la gracia ha sido salvo por gracia, y esto es una obra que Dios hizo. Eso no tiene nada que ver con nosotros, es algo que Dios pensó y realizó en su soberanía. Nosotros podemos aceptarlo o dejar de aceptarlo, pero una vez que nosotros hemos entrado a esta gracia, nuestro pasado es anulado, nuestras culpas borradas, lavadas por la sangre de Cristo, y ahora empezamos a caminar en esta gracia. Pero esta gracia, esta nueva posición que recibimos de ser hijos de Dios, de ser potenciales herederos y coherederos de Dios y de Cristo, eso es algo que se tiene que desarrollar, y allá es donde cuando la Biblia habla de recibir la gracia en vano, realmente lo que dice es: tú recibiste la gracia, pero no hiciste nada con ello. Es como decir: tú recibiste una herencia digamos, de 100,000 euros y nada más la gastaste y no hiciste nada con ella. No quedó nada de resultado, nada de producto, nada de algo que se pueda contar, algo que se pueda ver, que tú hayas hecho con este depósito de gracia que has recibido. Porque si nosotros heredamos, por ejemplo, en lo físico, solo por quienes somos, por nuestra identidad, heredamos las cosas de nuestros papás. No hicimos nada por ello. Pero lo que hacemos con esta herencia ya es responsabilidad nuestra, y podemos recibir una herencia en vano si la malgastamos en nuestros deleites y nada más compramos cosas que no tienen sentido ni validez. Y si no invertimos aquello que hemos recibido, nosotros somos personas que hemos recibido, que hemos heredado en vano algo
que Dios realmente había destinado que lo convirtiéramos en algo que se desarrolle. Ahora en el cristianismo moderno, el énfasis que hemos experimentado últimamente en las décadas pasadas, es de que se ha enfocado demasiado sobre lo que el creyente pueda recibir de Jesús, que podemos recibir sanidad y felicidad, que paz, que incluso cosas materiales, y el enfoque ha sido demasiado de lo que el creyente pueda recibir de Dios. Pero el enfoque que rara vez se menciona, pero que la Biblia claramente revela, es de que Jesús también nos salvó con tal de que Él pueda recibir algo de parte de nosotros. Por eso Pablo en este versículo que tanto me gusta dice que yo soy lo que soy por la gracia de Dios, soy apóstol, no lo he merecido, pero lo soy. Y no he recibido esta gracia en vano, antes bien he trabajado más que todos vosotros. Ahora, eso es algo que Pablo dijo comparándose. O sea que la gracia que le dio la nueva identidad inmerecida, pero también era una responsabilidad. Esta gracia hizo que Pablo trabajara mucho, que produjera, podríamos decir en cierta manera, algún resultado. O sea que él podría decir que en el caso de Pablo se refiere a su obra misionera, a su obra de ir a plantar iglesias en lo que hoy es Turquía, su obra de escribir el Nuevo Testamento, casi la mitad del Nuevo Testamento. Pablo podría decir que la gracia me ha capacitado para hacer todas estas cosas. O sea que alguien que dice que yo he recibido la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy salvo, Jesús dice, bueno, si es cierto que eres salvo por gracia, ¿dónde está entonces el producto de tu gracia? ¿Dónde está aquello que yo también, que me sirva a mí, a mi reino, de lo que yo te he dado por medio de la gracia? Y aquí nada más quiero recordar algo que la Biblia dice claramente, de que Jesús espera algo de aquellos quien le siguen. Porque tenemos varias parábolas que se llaman las parábolas de los talentos. La más conocida tal vez en Mateo 25, 14 al 30. Y aquí dice de que el reino de Dios, que es el gran mensaje de Jesucristo, el reino de Dios dice que es como alguien que ha dado talentos a sus siervos, y a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Son diferentes en las parábolas, pero tomemos este número. Y dice que se fue el Señor y después de mucho tiempo regresó para hacer cuentas con sus siervos. Quiere decir que, igual como Jesús llegó, estableció la base para nuestra salvación por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, ahora Él espera de que muchos por la fe entren a esta gracia, pero también espera de que hagan algo con esta gracia que han recibido. Y dice la Biblia, estamos esperando el regreso de Jesucristo a la tierra. Y Jesucristo no solamente viene a recoger a su pueblo, sino también Jesucristo también viene a hacer cuentas. Viene a hacer cuentas un día y va a preguntar, yo te he dado tal y tal habilidad, tal y tal talento, tal y tal recurso, sea físico, sea intelectual, sea lo que sea. ¿Qué has hecho de esto que yo te he entregado en tus manos para que lo trabajaras? Eso es el síntesis del mensaje de las parábolas. Te doy algo y tú, por favor, inviértelo para que yo, cuando regrese, que yo pueda recibir la ganancia de aquello que te he encomendado. Ahora, algunos dirán, porque yo no tengo talentos, yo apenas tengo muy poca educación, voy a mi trabajo, lucho con tal de que mi familia pueda vivir y sobrevivir, pero no.
no debemos ver si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo por la gracia de Dios. Nunca debemos ver de que aquello que hemos experimentado en nuestro nuevo nacimiento, que lo menospreciemos o que lo veamos como algo pequeño. Y nada más quiero hacer una cuenta aquí que muchas veces no se nos pasa a leer la Biblia. Sabemos que un talento en aquel tiempo era una gran cantidad de dinero y no era una cantidad pequeña. Dependiendo de los diccionarios que buscamos, yo por ejemplo encontré de que un talento en el tiempo de Jesús correspondía a 6,000 denarios. Y la Biblia enseña, allá le voy a poner la cita bíblica por supuesto, de que en aquel tiempo el sueldo de un día de trabajo, de 12 horas de trabajo, era un denario. O sea que un jornalero ganaba un denario al día. Ahora, ¿cuántos son 6,000 denarios? ¿Cuánto sueldo representa 6,000 denarios? Pues haciendo la cuenta, yo llegué a que son 16 años y 4 meses de sueldos. O sea que aquí estamos de un talento, solo un talento. No estamos hablando de algo pequeño. Estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Hice la cuenta nada más porque me gusta hacer cuentas a veces. Aquí en Alemania desde el 1 de julio de este año el sueldo mínimo es 10,45 euros por la hora. O sea que son un poquito más de 80 euros al día, hablando de un día de 8 días. Ahora, si hacemos la cuenta de un sueldo a base de 10,45 € la hora y tomamos 8 horas al día, tomamos 5 días a la semana y 22 días al mes, entonces 6,000 denarios en nuestro tiempo equivaldría a la cantidad de 331,880 euros con 39 centavos. Ahora, si tú y yo tuviéramos 330 o 340,000 dólares o euros, diríamos, wow, en la mayoría de los países que conozco se podría comprar una casa, en otros países tal vez varias casas. Esa es una gran cantidad de dinero. Y entonces cuando Jesús dice en la parábola, dice que cuando el Señor regresa al que solo, en comillas, solo recibió un talento, y él le dice que yo tenía miedo de que porque eres un hombre duro y que tú cosechas donde no has sembrado, y entonces mejor tomé esta gran cantidad de dinero, 330,000 euros, lo enterré, lo escondí, pero no lo invertí. ¿Y cómo llama Jesús? ¿Cómo llama el Señor de la parábola este tipo de actitud y este tipo de actuación? No solamente le dice, eso hubieras podido hacerlo mejor. Tampoco Jesús dice, bueno, eso sí lo que hiciste no estaba bien. No, Jesús lo califica como malo, maligno. No usar el potencial de la gracia es recibir la gracia en vano. Y recibir la gracia en vano, Jesús no lo aplaude. No lo dice, bueno, como ya te he perdonado todo, está bien. No, Jesús lo califica como algo maligno, algo malo, muy, muy malo. Entonces, si tú dices que, pero yo no tengo nada de talentos, no tengo recursos, no tengo dinero, no tengo nada, pero sí tienes una cosa. Tienes una cosa que según la Biblia equivale tiene un grandísimo valor. Y eso es tu conversión, tu historia de cómo llegaste a los pies de Jesucristo, tu historia de qué circunstancias te llevaron a reconocer a Jesucristo como el Señor de tu vida. Tu historia tiene un valor infinito, tu historia tiene un valor grandísimo. Esto es parte del talento que tú tienes. Toda tu biografía es parte de este talento.
todo lo que tú puedas y sepas hacer, todo lo que tú tengas a tu mano, es parte de este talento. Y Dios dice que esto, lo que tú tienes, es algo muy, muy, muy valioso. No lo compares con otro mundo. No lo compares con otros. Otros recibieron 5 talentos. Hubiera sido 1.5 millones de euros. Pero ellos invirtieron y Jesús alaba la actitud de invertir lo recibido. No se trata de la cantidad. Si este que recibió, en comillas, un talento hubiera invertido igual como los otros que recibieron 2 y 5, Jesús les hubiera alabado. Y la alabanza por el que invirtió 5 y ganó 5 es la misma que el que recibió 2 y invirtió y ganó 2 más. La alabanza de Cristo es igual. Porque lo que Cristo mira y busca es que haya una actitud de responsabilidad de no recibir la gracia en vano. Recibir la gracia en vano no solamente es un error, no solamente es una debilidad, es un acto maligno según la palabra de Dios. O sea que, ¿qué estás haciendo tú con lo poco o lo mucho que has recibido cuando tú naciste de nuevo? La Biblia dice que ha sido mucho. ¿Qué dices tú? ¿Y qué haces tú con lo que has recibido? ¿Lo estás escondiendo? ¿Lo estás ocultando? ¿O lo estás invirtiendo con tal de que Jesús pueda tener una ganancia? Y si tú lees un día que tengas tiempo, lee las 7 cartas a las iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulos 2 y 3, y te darás cuenta que aquí en estas cartas Jesucristo aparece diferente como aparece en los evangelios. Aquí Jesucristo aparece como el Señor de los señores, el Rey de reyes, el que tiene el derecho de demandar, el que tiene el derecho de decir, ¿cómo están tus obras? No me gusta la calidad de tus obras, no me gusta la cantidad de tus obras, no me gusta esto. Jesucristo aparece ya como el juez de los vivos y de los muertos, como el Señor glorificado. Y Jesucristo está esperando que tu vida produzca algo a base del talento y de la gran gracia que tú has recibido. Entonces, nuestra salvación, nuestro perdón de pecados, nuestro nuevo nacimiento no ha sido un regalito chiquito, pequeño, no. Es un regalo de gracia con un inmenso, un valor infinito, muy, muy grande. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Cómo puedes tú entonces, para terminar, evitar de que recibas en vano la gracia de Dios? En primer lugar, cosas que deberíamos saber. Infórmate de nuevo sobre tu nueva identidad en Cristo y los recursos correspondientes. Tienes la naturaleza del Padre, la justicia del Hijo, los dones y el fruto del Espíritu Santo. Todo eso está dentro de ti. ¿Qué haces? ¿Estás consciente de este gran valor? Vence el orgullo y recibe la gracia. Algunos tienen parecen que quieren manifestar un tipo de humildad de que yo no merezco esto. Pablo hubiera podido decir que yo no merezco ser apóstol. Yo no merezco esta gracia. Y si se hubiera quedado en esta actitud orgullosa, con camuflaje de humildad, no hubiera hecho nada de la gracia que recibió. No, venzamos este tipo de orgullo. Si Dios decidió darnos en gracia todo eso, recibámoslo. No porque lo hemos merecido, sino porque Dios quiere que lo recibamos en una actitud buena. Entiende de que la gracia es la capacitación, la gracia es la que te da la fuerza y el poder para vivir en esta nueva naturaleza. Tú has recibido todo eso, no porque tú lo hayas merecido, no, pero Dios ha decidido darte todo lo nuevo que eres en Cristo.
Entonces tú representas un valor eterno. Tú representas algo que valió el precio de la sangre del Hijo de Dios. O sea que nunca digas que soy un gusano, que no valgo nada, que no soy nada. Tú eres mucho. Y por eso Dios te ha concedido esta gracia en la vida. Entonces, entiende de que esta capacitación, esta habilidad de andar en la nueva naturaleza, es algo que tú lo tienes que hacer voluntariamente, conscientemente. Tú tienes que tomar las decisiones correspondientes. Camina como alguien que ha nacido de nuevo. Camina con la expectativa de que el Espíritu de Dios está dentro de ti y de adentro de ti puede tocar por tus manos y por tu boca, puede tocar y cambiar vidas si tú estás dispuesto a trabajar en esta gracia. Entonces no creas en mentiras de que no calificas, de que no eres digno y todas estas mentiras del diablo. Si Jesucristo quiere darte esta gracia, entonces eres digno y calificas, pero ahora está en tus manos hacer de esta gracia lo que Jesucristo está esperando. Y Él está esperando que tú inviertas la gracia recibida por todo lo que te ha pasado desde que te entregaste al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, que no sea que un día Dios nos tenga que decir, has recibido en vano mi gracia. No, la gracia produce. La gracia es algo que produce fruto para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos dé gracia para entender estas cosas y para ponerlas por obra, porque nadie de nosotros quiere oír las palabras que oyó el tercero de la parábola, que solo tenía un talento y que lo escondió. Siervo malo, siervo malo. No, queremos oír lo que dijo Jesús a los primeros dos. Buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga. Amén.